en esta computadora. Bueno, lo que vos planteabas, Adriana, el inciso D, me decías, ¿no? Sí, dice, D y el E que no. Ajá, Sí. dice, en el taller se han consumido 7 octavos de aceite de un barril. Luego repusieron 38 litros y el envase quedó con la 3/5 parte de su volumen total. Y pide calcular la capacidad del barril lleno, o sí, la capacidad porque está hablando en litros, ¿no? Bueno, entonces a ver qué datos tenemos. Estamos en el ejercicio 5D. Tenemos consumido 7 octavos. O sea, si tuvieras un barrilcito, tendrías 7 octavos de su capacidad consumida, ¿no? Dice. Y a eso se agregan 30, o sea, quedaba esto, digamos. Ya les comparto la pantalla de mi pizarra. Quedaba este poquito, y a eso se agregan 38 litros, y pasa a ser 3/5 del total, una vez que se agregan los 38 litros. Algo así. Algo así, a ver. ¿Y qué me pide? Calcular la capacidad del barril lleno, dice. Bueno, ¿ven lo que dibujé? Sí, profesor. Bueno, entonces, y hay que tratar de hacer ecuaciones, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos la capacidad que tiene el tanque lleno, que sería, llamémosle X a la capacidad total. ¿Bien? Pero bueno, dice que una vez que se han vaciado 7 octavos, ¿cuánto queda? Dice, una vez que se ocuparon 7 octavos, va a quedar 1 octavo. Sería esta parte, ¿no es cierto? 1 octavo. Bien, si a ese octavo de la capacidad, o sea, 1 octavo de X, dice que le suman, ¿cuántos litros? 38 litros, que sería, suponete eso. Se suman 38 litros, se obtiene, ¿cuánto de la capacidad? 3/5. 3/5. La capacidad aumenta a 3/5. No sé si así lo habías planteado, Adriana. No. Mi equivocación fue distinta. Fue porque yo había dicho 7 octavos de E que había puesto. Claro, no, pero eso es lo que se vació. Sí. No lo que quedó. Después a lo que quedó, que en realidad es 1 octavo, le agregan 38 litros y eso vuelve a dar 3/5 de la capacidad. ¿Sí? Sí. Y entonces puedo construir esta ecuación y bueno, ahí ya no va a dar negativo porque 1 octavo al restar acá es menor que 3/5, bueno, te va a dar un valor positivo. Pero ese es el planteo del D. ¿Bien? Bien, profesor. Gracias. Bueno, y en el E, ¿qué se dice? Dice, un radiador contiene 8 litros de una solución compuesta de agua más anticongelante. Si el 40% de la mezcla es anticongelante, o sea, vos tenés algo lleno con 8 litros, ¿no? Ponele que esto sea un radiador, está lleno o de capacidad 8 litros, ¿sí? Sí. Que tiene una mezcla, dice. Por eso dice una solución compuesta de agua y anticongelante. El 40% de la mezcla, o sea, del total de los 8 litros, el 40% dice que es, o sea, si lo
en lugar de estar mezclado, lo podés separar, el 40% es anticongelante. ¿Bien? ¿Qué pregunta? ¿Qué cantidad de anticongelante debería reemplazarse en lugar de agua? Bueno, yo entiendo que si a esta solución, la mitad estaría por acá, un poquito menos, por acá, yo la pudiera separar. Ah, no. Bueno, yo voy a hacer con el supuesto de que yo quiero sacar anticongelante, sacar de ahí, y siempre que me queden 8 litros, porque dice siempre manteniendo la misma capacidad del radiador, aumentar la concentración al 60%. O sea que yo saco un poco de esto, saco un poco de los 8 litros, y vuelvo a llenar con anticongelante, de modo tal que luego de hacer esa operación, me resulte una nueva solución, una nueva mezcla, pero que resulte estar al 60%. O sea que el 60% sea anticongelante. Congelante. Anticongelante. Bueno, ¿cómo haríamos eso? O sea que como resultado final, yo quiero tener 60% de los 8 litros, porque yo quiero que se mantenga la misma cantidad de mezcla, ¿sí? Quiero que el 60% de los 8 litros sea anticongelante. Y bueno, el 60% de 8, ¿cuánto es? 6... 4,8. Claro, o por 0,6, ¿no es cierto? Sí. 0,6 es 4,8. 4,8. Bueno, quiero hacer, poner y sacar, de modo que al final yo obtenga 4,8 litros, pero de anticongelante. Congelante. Lo que no sé, cuánto tengo que sacar de acá. A eso le podemos llamar X. ¿Bien? O sea, ¿qué cantidad de líquido saco de acá? Una cierta cantidad X, le voy a sacar a los 8 litros, de modo tal, o sea que en este lado, ¿qué me van a quedar? 8 litros menos la cantidad de litros que yo saque, tendría en líquido, ¿no es cierto? Sí. En líquido, ay, espérenme que me ubique. Ese resto de líquido, digamos, esa solución, por ahora yo saco y queda menos de 8. Pero esa mezcla por ahora está al 40. O sea que 0,4 de esta cantidad es anticongelante. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa cantidad que quedó de anticongelante? Le voy a sumar, le dice que va a ser reemplazado por anticongelante. ¿Sí? ¿Qué cantidad de anticongelante debería reemplazarse en lugar del agua? Ah, pero da todo mezclado acá. A ver, yo como razoné este problemita, digamos, en que no podemos separar la mezcla. Eso estaba pensando. Pero ahora es como que habla del agua, nada más. Es como que está pensando que sí la separe el anticongelante del agua. ¿Me entienden lo que digo? Dice, ¿qué cantidad de anticongelante debería reemplazarse en lugar del agua? Dice. Entonces no sería esta la idea, porque acá yo estoy pensando que yo saco una cierta cantidad de litros. Como esta es una solución homogénea, digamos, hablando un poquito así, más vinculado a la química, o sea, es homogénea, no está separado anticongelante y agua. Entonces lo que me quede tiene mezclado anticongelante y agua. Pero de esa mezcla yo sé que si pudiera separar el 40% o 0,4 es anticongelante. Y entonces yo iba a poner más X, que sería el anticongelante puro que yo voy a sumar, tienen que entre ambos sumar 4,8 litros de anticongelante en
toda la solución, en toda la mezcla, ¿me entiendes? Pero acá es como que me plantea otra cosa, porque me dice que yo, si pudiera separar en anticongelante y agua, ¿qué cantidad de agua voy a reemplazar por anticongelante? Me parece que es como que es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Yo diría, en esta mezcla hay agua y anticongelante, ¿me entienden? Sí. Llamémosle X e Y, aunque eso está conocido en qué proporción, ¿no? Porque si hay A ver, 40 de... claro, espérenme un segundo que borro y lo pensamos a ver de esa otra forma que dice ahí. Ahora es como que dijera, SL. Es como que yo tengo esta mezcla, acá hay 40% de anticongelante, son 8 litros, ¿sí? ¿Qué quiere decir que hay 40% de anticongelante? Que 0,4 de 8 litros es anticongelante y 0,6, o sea, el otro 60 de 8 litros es agua, ¿me entienden? ¿Cuánto era que daba esto? Con 3,2. 3,2. No, No, sí, 3,2 litros. 3,2. 3,2 es anticongelante entonces. Y el resto, hasta 8, que vendría a ser 4,8, es Sí. agua. Si es que yo pudiera separar la mezcla, ¿me entienden? Bien. Sí. De esta cantidad de agua, porque ahora da a entender que así, solo del agua yo sacaría un poco de agua y pondría anticongelante. ¿Me entienden? ¿Entienden el cambio? De modo que al final... Dice, sí. ¿Ah? No, porque dice ahí qué cantidad de anticongelante debería ser, o sea, toda la cantidad de agua, se me ocurre a mí que hay que, en No, lugar de agua, ¿no? no, porque Una parte, si vos sacaras todo el agua y reemplazaras por anticongelante, ya sería la una mezcla solución, no resultante sería una sería el solución. 100% Claro, de anticongelante, ¿me entendés? Y no, claro, tiene que ser el 60%. Una vez que haga bien, yo todos estos cambios, tengo que obtener una mezcla también de 8 litros, pero que esté al 60% con anticongelante. bien. ¿Me entendés? Entonces, de esta cantidad de agua, le voy a sacar un poco de agua, no sé cuánto, ¿está? Y entonces, a ver, ahora, mis 8 litros van a quedar compuestos por una parte de agua, ¿sí? Que veis reemplazada por Sí. anticongelante, más, esto sería el agua, más el anticongelante. A ver, puede ser así tan simple. Y el anticongelante, ¿cuánto tiene que ser? 3,8. El No, anticongelante me tiene que dar... y el anticongelante que antes era 3,2, como el reemplazo es directo, no está mal lo que hago, ¿no? A ver, me quedo en identidad. Yo quiero una solución al 80 de anticongelante, al 60 era de anticongelante, ¿no? O sea, 0,6 de 8 litros, quiero que sea anticongelante. Congelante. Bien, entonces eso quiere decir, ¿qué quiere decir? A ver, acá me vuelvo atrás. Que me mareé. Yo tengo 3,2 de anticongelante. O sea, si sumo solo anticongelante, para obtener el anticongelante de la nueva mezcla, en la primera tengo 3,2.
Y ahora, y bueno, quiero sumarle X para que resulte la nueva, para que resulte una cantidad de 4,8. Tan sencillo sería. O sea que ¿cuánto me da X acá? 1,6. ¿No? 1,6. Entonces eso querría decir que debo sacar 1,6 litros de agua y reemplazarlo por anticongelante. Este sería el cambio. Agua por anticongelante. No sé, creería que es así. Como más simple que el anterior, digamos. Como más directo. ¿Sí? O sea que en esta nueva, acá había 4,8 de agua y 3,2 de anticongelante. En esta nueva mezcla va a haber 3,2 más 1,6 es 4,8 de anticongelante, 4,8 de anticongelante, y el resto va a ser agua. O sea, 3,2. Tiene que ser 8, ¿no? 3,2 va a ser agua. 3,2 va a ser agua. Que sería disminuirle 1,6 al agua. Sí. ¿Bien? Que es lo que yo decíamos. Bien. Este es el cambio del agua por anticongelante. Bueno, quedó así. ¿Sí? No, sí, como, o sea, este sería el caso pensando con el supuesto de que puedo separar agua y anticongelante. Y agarro y reemplazo solo agua, ¿me entienden? Sí. Si no, tendría que ser como el anterior. Como es una solución homogénea, yo no la puedo separar, pero igualmente quiero llevar la concentración a 0,60, a 0,6, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cuando yo saque una parte de la mezcla, voy a estar sacando las dos cosas, anticongelante y agua, en ese caso. Acá solo saco agua, supuestamente. ¿Bien? Bien, profesora, gracias. Bueno, bien, vamos entonces al ejercicio 6, en el práctico sería iniciar el tema de ecuación cuadrática, ¿bien? Dice, realizar un resumen detallado de la clasificación de las raíces de una ecuación cuadrática con coeficientes reales que se desprende del análisis del discriminante. Bueno, para esta vuelta no tuve tiempo de hacer un power, pero entonces escribamos a qué se refiere con eso, ¿sí? ¿Cómo sería? Entonces dice, primero, ¿cómo se escribe una ecuación cuadrática? La forma típica es así. ¿Bien? Con la condición de a distinto de 0, porque si no tendría una ecuación lineal, ¿está? Entonces se pide a distinto de 0 y esa es una ecuación cuadrática cuya fórmula resolvente, que deben haber visto en la teoría, que cuando uno completa cuadrado y resuelve, quedan, o sea, lo que uno espera por ser una ecuación cuadrática, dos valores, un valor x1 y un valor x2, que verifiquen la igualdad. ¿Está? ¿Cómo se encuentran esos dos valores? Deben haber visto en la teoría que esos dos valores aparecen con la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c, todo dividido 2 por a. Y también también podemos decir que ese número que está dentro de la raíz, o sea, el radicando, a ese número se lo llama delta, y con delta se quiere entonces representar la cuenta esta, b cuadrado menos 4ac, y eso es lo que se llama el discriminante. Discriminante. ¿Bien? Según sea el valor del discriminante y el signo,
van a haber distintos tipos de soluciones, ¿sí? O sea, la ecuación cuadrática puede tener, los tipos de solución que puede tener son 3, ¿sí? Puede ser que yo tenga 2 raíces reales distintas. Reales distintas. ¿Sí? Un x1 y x2 distintos y reales. ¿Está? ¿Cuándo va a suceder eso? Eso sucede cuando el discriminante es positivo. ¿Bien? Después el otro caso sería que yo tenga 2 raíces reales iguales. Reales iguales. O raíz doble llamada también. O raíz doble. Eso va a suceder en el caso de discriminante igual a 0. ¿Bien? O la tercera opción es que yo tenga 2 raíces que son números complejos conjugados. 2 raíces complejas conjugadas. ¿Bien? O sea, una x1 y una x1 conjugada. Pero serían números complejos. O sea, si esto fuera una a más bi, la otra raíz sería a menos bi. ¿Bien? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando yo tenga discriminante negativo. A eso se refiere cuando dice realiza un resumen detallado de la clasificación de las raíces de una ecuación cuadrática con coeficientes reales que se desprende del análisis del discriminante. ¿Bien? Bien. Entonces, estos dos casos tendríamos raíces reales. Y en este caso estaríamos hablando de raíces complejas. ¿Bien? O sea que van a tener parte imaginaria en ese sentido, porque los reales son complejos también, así que, pero, bien. ¿Está? ¿Esa parte? Bien. Sí, profesora. Gracias, Adriana. Sos la única que me contesta. Han dormido los chicos, Los demás no sé qué harán. Dormidos. Y mira cuántos somos, ¿no? Somos 4. Ustedes son 4. Ay, no. Son 4 y yo 5. No. Se están perdiendo una fuerza. Bueno, entonces en el inciso B plantea resolver ecuaciones cuadráticas, pero usando métodos, ¿no? Bueno, ahí vamos con los... Esta sería una manera de resolver, digamos, ¿sí? Podría ser que yo resuelva una cuadrática usando la fórmula, pero habría otras posibilidades. Según el tipo de ecuación cuadrática que yo tenga, podría resolver completando cuadrados, por ejemplo. Esa es otra manera de resolución. Podría resolver mediante factoreo, ¿sí? Mediante casos de factorización. Esa sería otra forma. Y podría resolver, si está fácil, mediante un despeje de la incógnita. ¿Bien? Esas serían las cuatro posibilidades que yo tengo cuando me den una ecuación cuadrática. Entonces, en el ejercicio 6b propone resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas utilizando la factorización como método de resolución. ¿Bien? Entonces, bueno, veamos allí qué sucede cuando uso la factorización. En el D dice hallar la solución en los números complejos de las siguientes ecuaciones cuadráticas utilizando el método de completar cuadrados, ¿sí? Y el E dice encontrar la solución de las ecuaciones cuadráticas y verificar, allá se va a otro tema, que son las propiedades de las raíces. ¿Bien? Que ya después lo veremos. Después, ya en el C, ya estamos, en el 7, perdón, ya estamos con parámetros. Bueno, vamos entonces a resolver usando factorización como método de resolución. ¿Bien? ¿Cómo sería eso?
Entonces, ¿qué tengo como método de resolución? ¿Cuáles son los casos de factoreo? Sería factor común en grupo. Eso tendría como recurso para la segunda parte, ¿sí? Entonces estamos en el C ahora. No, en el B. En el B pide la resolución de 3x menos x al cuadrado sobre 5 igual a 0. Pero yo lo voy a cambiar porque como hay pocos ejercicios, qué sé yo, lo vamos a poner así. Bien. Entonces la idea, dice, es aplique métodos de factoreo. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer de acá es sacar factor común. ¿Sí? ¿Cuál sería el factor común en este caso? Y podríamos tomar un cuarto de x, ¿sí? Como factor común. Si yo tomo de factor común un cuarto de x, ¿cuánto me da cuando yo le saco factor común a cada uno de estos términos? O sea, 2x dividido un cuarto de x igual a ¿cuánto es? 2 dividido un cuarto, A 8. me queda 8. Y x dividido x se anula. No se anula, estoy diciendo re mal, se anula, no. Queda 1. Queda 1, sí. Una x me queda, menos x. No, y en la segunda, claro, si yo divido, ahí haré, queda el mismo signo, y divido un cuarto x cuadrado dividido un cuarto x, entonces un cuarto dividido un cuarto 1, y x cuadrado dividido x, resto exponente y me queda x. ¿Bien? Una vez que está factorizado, o sea, expresado como un producto, ahí ya está factorizado, bueno, se aplica un teoremita también de los números reales que dice que si el producto de dos factores es 0, eso se cumple, si, solo si, o A es 0 o B es 0. ¿Bien? Entonces, bueno, si yo veo un producto igual a 0, lo que voy a concluir es que bien, un cuarto x es igual a 0 o 8 menos x es igual a 0. O sea que termino en dos ecuaciones lineales, fíjense, y bueno, al resolver esas dos ecuaciones lineales estaría encontrando la solución del problema. En su imagen ustedes ven toda su computadora con el pizarrón. Sí, profesora, yo veo bien. Entonces que siempre decía, ¿por qué me sale chiquitito en la grabación? Sí, se nota chiquito. No, ahora se ve la pantalla completa de la computadora de ustedes, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, entonces me queda esto, ¿ven? Dos soluciones. Resuelvo esta pequeña ecuación lineal, pasando un cuarto, 0 dividido un cuarto es 0, y despejando de acá, obtendría x igual a 8. O sea que el conjunto solución de esta ecuación es 0,8. O sea que estoy en el caso de dos raíces reales distintas. ¿Bien? Ese es un caso. Después plantea otro ejercicio, por ejemplo, dice 4z cuadrado menos 9 voy a poner. Yo estoy haciendo uno parecido, no dice así. Después hacemos lo que está en el práctico. En este caso, se puede ver que esto de acá es una diferencia de cuadrados, porque esto es 2z al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces tengo acá una diferencia de cuadrados. En este caso, lo que yo veía es que podía hacer o aplicar factor común. Sería el caso de factoreo, ¿bien? Acá lo que veo es diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados, o sea, algo así, un a cuadrado menos b cuadrado se factoriza o expresa como producto de factores como a menos b por a más b. Así que eso puedo hacer acá.
¿Bien? O sea, esto va a ser el producto de 2z menos 3 por 2z más 3, igual a 0. Y de nuevo, ya logro factorizar, voy a usar este teorema de nuevo, que como el producto me da 0, o bien este factor es 0, o bien este otro es 0. Resuelvo de acá, me queda 3 medios, resuelvo acá, me queda menos 3 medios. ¿Bien? Así que la solución de esta ecuación sería menos 3 medios, 3 medios, que también estamos en el caso de raíces reales distintas. ¿Bien? Bueno, y después tienen, en el tercero, el 3i, aparece algo más, no tan directo como esto. ¿Bien? Entonces, bueno, veamos ese caso. ¿Qué pasa en el 3i? Algo parecido a eso podría ser suponerse que tengo menos x menos 2 al cuadrado menos bueno, hagamos algo así, menos 3 igual a porque que me quede algo parecido a esto, igual a menos 5. Supongamos que tenemos esa ecuación cuadrática, ¿bien? Así como está, no es viable ninguno de los casos de factoreo, ¿sí? Lo que podríamos hacer es sumar en ambos miembros 2 por propiedad uniforme, perdón, 5 por propiedad uniforme, de tal manera que si sumo 5, acá me queda un 2, ¿sí? Me queda un 2, y acá si sumo 5 me queda un 0. ¿Bien? Y bueno, ahí si uno reacomoda esto, quizás así es más evocativo, andamos cerca de una diferencia de cuadrado, porque fíjense acá una diferencia del cuadrado. Y sí puedo expresar raíz de 2 como un cuadrado, porque podría escribir así. ¿Se entiende la idea? Y entonces, ahí aplicar la idea, ahí recién ver el caso de factoreo y decir, bueno, esta es una diferencia de cuadrados. Y resolver como una diferencia de cuadrados. O sea, armar el producto de la resta por la suma de las bases. ¿Bien? O sea, ¿quién sería A menos B? Recuerden, de la diferencia de cuadrado dijimos, se factoriza A menos B por A más B. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda expresado este producto? Acá y acá. A menos B y A más B. A menos B sería raíz de 2 menos X menos 2. Y A más B sería raíz de 2 más X menos 2. ¿Bien? De nuevo, vamos al A por B igual a 0. Concluimos entonces que raíz de 2 menos X menos 2 es el factor que es 0, o bien raíz de 2 más X menos 2 es el factor que es 0. Y de ahí ya me quedaría despejar nada más. En este caso, bueno, si resuelvo, me queda así, igual a 0. Paso esta X sumando, entonces me quedaría raíz de 2 más 2 igual a X, o sea, X igual a raíz de 2, y de acá si despejo me queda X igual a 2 menos raíz de 2. ¿Bien? Así que las dos soluciones son, entonces, 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2. Y tengo dos raíces reales distintas. Sería el caso.
¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Bien. Bueno, ustedes traten de aplicar esos métodos en el inciso C con los ejercicios del práctico. ¿Bien? Bueno, vamos al inciso D, donde se pide encontrar soluciones, pero completando cuadrados, dice. Bueno, veamos cómo sería resolver una ecuación cuadrática, pero completando cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Estamos en el inciso D ahora. Bueno, en el caso de métodos de completar cuadrado, tendríamos que distinguir dos casos. Eso ya como modo de observación, digamos. ¿Cuáles serían los dos casos? Que me den una ecuación cuadrática, supónganse esta ecuación cuadrática, donde el coeficiente del término cuadrático es 1, o que me den una ecuación cuadrática, por decir algo así, donde el coeficiente del término cuadrático no es 1. ¿Bien? En el caso en que sea 1, paso a completar cuadrado, ya vemos cómo. Y en el caso de que no, primero lo que voy a hacer va a ser sacar factor común, en este caso el 2, pasarlo dividiendo y quedarme con una ecuación cuadrática que sí tenga como coeficiente principal 1. ¿Está? O sea, haría un pasito previo nada más hasta que yo logre un coeficiente principal 1. Bien, y de ahí me dedico a completar cuadrado con el siguiente método. ¿Cuál es el método de completar cuadrado? Bueno, voy a trabajar con esto para dar los ejemplos, ¿sí? En el primer caso, si yo quiero completar cuadrados acá, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar B, lo voy a dividir por 2, lo voy a elevar al cuadrado, y ese número lo voy a sumar en ambos miembros, o a sumar y restar en el primer miembro, sería lo equivalente. Entonces, para este caso, yo tengo 3, es B, ¿no es cierto? Ese es el valor de B, sobre 2 al cuadrado, es 9 cuartos. Entonces, ahí a veces como que lo puedo decir, sumo y resto 9 cuartos, porque sería 0. O alguien puede decir, sumo en ambos miembros, sumo en ambos miembros 9 cuartos. ¿Bien? Como quieran. Con ese valor que se agregó, vuelvo a reescribir esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar el término cuadrático lineal más el valor que voy a agregar ahora, que es 9 cuartos, y después escribo el resto. Menos 9 cuartos y menos 4. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con los tres primeros, o sea, con el cuadrático, el lineal y el que yo agrego, el que lo pongo sumando, con eso se arma un trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien? Cuando tengo un trinomio cuadrado perfecto, que viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, viene a ser así. Viene a ser algo así, digamos. Un a cuadrado, el doble de a por b más un b cuadrado. Ese trinomio se escribe como el cuadrado de un binomio. Y si acá veo más, va más, y va menos, menos. Se escribe como el cuadrado de un binomio. ¿Bien? Entonces, este trinomio va a ser escrito como cuadrado de binomio. ¿Qué va en el binomio? Las raíces de los términos cuadráticos. Este es un cuadrado y este es otro cuadrado, porque viene de acá, ¿ven? Y sin el cuadrado esto es 3 medios. Pues ese es el que pongo acá. Como acá tengo una suma, va una suma. Y luego, bueno, me queda esto para operar, que viene a ser 16, 9 menos 9 menos 16 menos 25 cuartos. Tengo ahí. Bien. Acá ya se dice que se completó cuadrado. Ya está el cuadrado completo. Cuando ya logro
expresar el trinomio como cuadrado de un binomio. Ahí ya se habla de que se completó cuadrado. Y bueno, ahora seguiría lo anterior, o sea, ver un caso de factoreo, fíjense. ¿Qué caso de factoreo puedo usar? ¿Podría ser de diferencia de cuadrado ahí? Diferencia de cuadrados, claro, claro. Yo diría esto es x más 3 medios al cuadrado menos 5 medios al cuadrado. Ahí veo claramente la diferencia de cuadrado. Paso a expresar como un producto de la suma por la diferencia. O sea, digo x más 3 medios menos 5 medios, esa es la diferencia. Y x más 3 medios más 5 medios, esa sería la suma. Y como veo un producto igual a 0, aplico de nuevo la idea del a por b igual a 0, entonces va a ser este factor igual a 0, o apague su micrófono, Adriana, Sí, 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 a ver. o este otro factor igual a 0, ¿bien? Y bueno, me queda despejar nada más. 3 medios menos 5 medios es menos 2 medios, que es menos 1, así que me queda, no sé si ahí ven o ya no. Bueno, una me da 1, y esta otra, fíjense que es 3 medios más 5 medios, son 8 medios, dividido 2 es 4, así que la otra me da menos 4. Por lo tanto, acá arriba les escribo el conjunto solución, va a ser 1 menos 4. ¿Bien? Y se resolvió, ese sería usando el método de completar cuadrados. ¿Queda claro? ¿Bien? Profe. Sí, bueno, Ian. Sí, y si hubiera un coeficiente, el único pasito previo que voy a hacer es sacarlo factor común y dividir. Y después ya hago lo mismo que acá. Lo que se tienen que acordar es que una vez que el coeficiente es 1 de la ecuación cuadrática, esto es lo que yo sumo y resto, y con eso se logra armar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ven? Con los dos, con el término cuadrático, el término lineal, más el que yo sumo, haciendo esta cuenta, ese se arma trinomio cuadrado perfecto, se expresa como cuadrado de binomio y ya queda para el despeje con, por ejemplo, diferencia de cuadrado. Ojo que no siempre me va a quedar diferencia de cuadrado, ¿no? Podría ser que me quede una suma, y en ese caso, que acá me quedara una suma, sería, al terminar de resolver, tendríamos raíces complejas, ¿sí? Bueno, seguramente que aparecen en el práctico, en alguno de los ejercicios donde se completa cuadrado. ¿Se entiende la idea de completar cuadrado? ¿Sí? No sé si quieren que veamos alguno de los ejercicios. Si alguien ya avanzó y tiene una duda sobre alguno, lo vemos. Y si no, vamos a pasar al inciso E. Allí hay que verificar, dice, las propiedades de las raíces. Profesora, tengo una duda en el ejercicio C, antes de que pasemos al, es cuando tenemos x menos 1 al cuadrado más 1 igual a 4, en el inciso 2. Perdón, ¿cuál era? ¿El C? Sí, a ver, sí. Es el CI2. Ajá. No, bueno, tenemos un cuadrado ahí, porque x menos 1 al cuadrado más 1 Claro. igual a 4. Entonces, yo hago despeje, paso el 1 para el otro miembro, no, me pero quedaría 3. No. Porque ahí dice un conjunto de soluciones, no dice. No dice cómo. No dice cómo. Podés hacer un despeje, sí. Yo estaba leyendo bien. Entonces, ahí me quedaría un x menos 1 al cuadrado igual a 3. Sí. Así sería. Bueno, cuando yo aplico raíz, eso se me transforma en un módulo. Exactamente.
Entonces ahora tenés valor absoluto de x menos 1 igual a raíz de 3. Sí. Y entonces, para que un número tenga valor absoluto 3, tiene que ser o raíz de 3 o menos raíz de menos 3. ¿Está? Sí, sí, profesor. Y de ahí despejás y encontrás las dos soluciones, ¿sí? Bien, bien, bien. O sea, siempre que yo tenga una raíz cuadrada, así en este caso, siempre tengo que aplicar sí o sí módulo, ¿no es cierto? Sí. El que hace el despeje, porque algunos de acá o de acá sería la otra, dicen paso el cuadrado, pero tienen que pasarlo como más menos. Claro, claro. Entonces sí. Y de ahí arman las dos, una con más y otra con menos. Bien. ¿Está? Bien, profesor. Sí, así sería. Bueno, vamos a ver el ejercicio 6C. Dice allí verificar las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la raíz de un número complejo? Hay dos propiedades que cumple. Que la suma de las raíces de una ecuación cuadrática hablamos, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tengo una ecuación cuadrática con a distinto de 0, obviamente, cuyas soluciones son x1 y x2, ¿qué pasa con ese x1 y x2? Y esas son las dos propiedades. Una propiedad es que la suma de las raíces me da ¿cuánto? Menos b sobre a. Y el producto de las raíces es c sobre a. Es c sobre a. Esas son las propiedades que cumplen las raíces de una ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, acá dice encontrar la solución y verificar. Entonces, en el punto 1, y no dice cómo, así que ustedes pueden hacer con el método que consideren más conveniente. Por ejemplo, entonces tenemos el 6e y dice menos x al cuadrado más 5x menos 4 igual a 0. ¿Está? ¿Qué método quieren hacer ahí? Directamente la fórmula podría ser, profesora. Bueno, entonces A vale menos 1, B 5 y C menos 4. Así que para encontrar los dos valores, tengo que hacer menos B, B al cuadrado, menos 4 por A por C. Todo dividido 2 por A. ¿Bien? Así que cuando resuelvo eso me da... acá se va a quedar menos, ¿no? 25 menos 16, 9. La raíz de 9 es 3. Dividido menos 2. Entonces, las dos raíces serían menos 5 más 3 dividido menos 2. Menos 5 más 3, menos 2 sobre menos 2, 1. Y la otra raíz es menos 5 menos 3, menos 8 dividido menos 2, 4. Entonces, esas son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Bueno, ¿qué significa verificar que cumplen las propiedades? Sería esto. Entonces, veamos que cumplen la primera propiedad. O sea, si yo sumo las dos raíces, o sea, 1 más 4 en este caso, me da 5, que tiene que ser igual a menos b sobre a. Menos b es menos 5. Menos y b es 5. Y sobre a es menos 1. Y efectivamente, ¿ven? 5 es igual a este cociente que es b sobre a. Menos b sobre a, perdón. ¿Entienden la idea? Sí, profesor. Y la otra verificación es que multiplico las raíces, en este caso 1 por 4, me da 4, y eso tiene que coincidir con c sobre a.
C vale menos 4, A vale menos 1, así que coincide. Sería que verifica las dos propiedades. ¿Bien? Bien. Bueno, a eso se refiere. Resolver y luego verificar las propiedades. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio 7, que sería toda la discusión de las soluciones de una cuadrática, pero con, aparecen allí parámetros. ¿Sí? Entonces, en el punto A, fíjense, dice... En el punto A, aparece la ecuación x cuadrado más a por x más 1 igual a 0. ¿Y qué se pide? ¿Cuánto debe valer A para que tenga raíz doble? Tenga raíz doble. Están llamando. Y voy a atender porque es la profesora de allá de Rosario de la Frontera. Hola, Irma. Sí, ¿puedo hablar un ratitito? Porque estoy en clase, Irmita. Decime. Mira, estuve yo tratando de buscar justamente formas de subir, Claro. No, lo que vos tenés que hacer es, ¿sabés qué? Cargarlo en Drive. Vos tenés Gmail. Cargarlo en... Bueno, ahora compartime la carpeta a mí y yo lo voy a subir a YouTube. no sé cómo, porque no me deja subirlo, no me deja ni de yo bien canal en YouTube, nada. Tampoco. Ay, ¿qué por qué, che? Está como muy pesado, muy pesado y después que estuve 3 horas hasta que subió dijo de que no se podía porque era muy... Bueno, de todas maneras, ¿sabes qué te iba a decir? De que Sí. que hagamos el tema de que habíamos dicho, pero así como sume nada más, no que sea presión, porque vos ves Claro. todo, vamos a tener que volver a dar, repetir, y a veces por ahí uno ve de que lo quiero como que no, por ahí cuando preguntan, como medio desanimado, ¿me entendés? Ajá. Así que le dije, bueno, le sigamos dando por aquello que sí veo de que están usando más ganas, saber. Pero en general, como todo, vamos a tener que dar vuelta en general, obviamente, usar enseñar cómo, de qué manera, Bueno. Bueno. Le firmo algo así como para decirle va a ser sumativo, o sea, más nada, esto diga de como para ver que ellos también sepan que lo bueno. Bueno. Y le va bien, le sumamos. Bueno. Bueno. Y bueno, era eso, y después también ya charlaremos un poquito más con respecto a, seguramente vamos a tener que diseñar nosotros como seguir para avisarles. Bueno. Más allá, nos van a dejar un poquito de libertad dentro de lo que ya te iba a comentar, pero bueno, cuando tengan un poco más de tiempo, Bueno, a las 2 tenés hoy, ¿no es cierto? Sí, bueno. Ya voy a pasar el link. Bueno, nos vemos a las 2 entonces. Bueno, un beso. Chao, chao. Bien. Entonces, como acá en este punto 7, siempre se está hablando del tipo de solución que uno quiere que tenga la ecuación cuadrática, recuerden esto que dijimos hace rato, que el tipo de solución depende del discriminante. Cuando es mayor que 0, tengo dos raíces reales distintas. Si es igual a 0, dos raíces reales iguales. Si es menor que 0, dos raíces reales complejas, conjugadas encima, ¿sí? Complejas, sí puse conjugadas. ¿Bien? ¿Qué caso tengo acá en el inciso A si me piden que tenga raíz doble? ¿Mm? Que el discriminante tiene que ser igual a 0. Claro. Entonces, en mi ecuación cuadrática identifico los coeficientes A, B y C.
Bueno, esto va a generar un ruido acá. Yo le voy a llamar primados para no confundir ese A con el B de la expresión general, ¿sí? Entonces, lo que queremos está bien. El discriminante igual a 0. Ese es el objetivo. Y el discriminante es b cuadrado menos 4ac. O b prima, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, ¿a qué va a ser igual el discriminante? A cuadrado. A cuadrado Menos 4 por 1 por por 6. 1. O Igual sea, a 0. claro, mi discriminante es a cuadrado menos 4 igual a 0. Y bueno, entonces lo que estoy haciendo es quedarme con esa ecuación. Y eso me permite entonces determinar los valores de a, de modo tal que la ecuación cuadrática tenga raíz doble. ¿Bien? ¿Cuáles serían los valores de a? Más menos 2. Claro, tomaría raíz cuadrada en ambos miembros. Me quedaría valor absoluto de a. Y entonces a o vale 2 o vale menos 2. Entonces con a igual a más menos 2, la ecuación va a tener por solución raíz doble. ¿Bien? O sea, la ecuación x cuadrado más 2x más 1 tiene raíz doble. Igual Y la ecuación x cuadrado menos 2x más 1 también, si yo me pongo a resolver, tiene raíz doble. Si la resuelven, van a ver que la solución de esta es menos 1. Menos 1. Menos 1. Solamente. Y esta es 1. Por eso se habla de raíz doble. ¿Sí? Bien. El inciso B, fíjense que dice ahora, el producto de las raíces sea igual a 2. Y entonces ya saben que vinculado con el producto de las raíces es una propiedad de las raíces, ¿no? Para el inciso B. O sea, ¿cuál sería la propiedad de las raíces? x1 por x2 igual a c sobre a. Y en este caso me dicen que el producto de las raíces, o sea, c sobre a sea igual a 2, me dicen. ¿Bien? Bueno, acá les borro un poquito. Y veamos ese caso. O sea, 7b. 7b. Allí, esto la voy a descartar porque escribe muy finito. Allí dice k menos 2 al cuadrado por x cuadrado más 5x más 3 por k igual a 0. Y queremos obtener raíces de modo tal que cuando las multiplique me dé 2. Pero bueno, eso es dato del problema. Ahora, de la teoría, ¿nosotros qué sabemos? Que al multiplicar las raíces de la ecuación cuadrática se obtiene c sobre a. ¿Bien? Entonces, y bueno, y en esta ecuación, ¿quiénes son a, b y c? El valor de a es k menos 2 al cuadrado. El valor de b es 5. El valor de c es 3k. Bueno, con todos esos datos, ¿qué puedo escribir? ¿Qué ecuación puedo escribir para encontrar el valor de k? ¿Qué me dicen? Mabel, Ayelen, Adriana o Ian. ¿Qué me dicen de eso? Se podría hacer por la general, o sea, por la completa. Pero. A ver, ¿cómo la general, la completa? No te entiendo ahí. A ver, por la fórmula, o sea, por la fórmula para la resolución de las raíces de la completa, de la ecuación completa. O sea, x1, x2 igual a menos b más menos raíz cuadrada
Ah, no, muy largo ese camino, pero capaz que sí llegamos igual. Pero no, de lo que tenemos, ¿qué podemos usar así, ya usando la propiedad directamente? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué puedo hacer? Y el C es también parecido, ¿no? Pero piensen, sigan pensando en esto mientras yo escribo el inciso C. Es bien parecido, solo que acá va a ocupar o de dato, dice que la suma de las raíces es 1. O sea que si yo sumo Profesora, 2 raíces me da 1. profesora, podría ser por factorización, a ver, factor común. No, no, vos seguís Tampoco. pensando, Adriana, de lo que Sí. me decís, seguís pensando en cómo resolver la cuadrática. Sí, puedo usar la fórmula, puedo factorizar, puedo completar Ah, bueno, cuadrática. bueno, O no, bien, bien, bien. vos no estás usando estos datos que sí te da el problema extra, digamos. Sí. ¿Me entiendes? No estás usando eso. Perdón, perdón. Ya tengo directo ya el cálculo. Ya lo tengo, porque ya tengo 6 y Sí. ya lo tengo ya. Ujú. Ah, ya está, ya me di cuenta, profesor. A ver, ¿cómo es entonces? Entonces, a ver. Mm, A ver, a ver. Si yo reemplazo el valor de C sobre A de X1 por X2, Ujú. no, pero no tengo las raíces. Claro, Estamos en lo no, mismo. mira, o sea, de estas dos igualdades, se deduce que C sobre A me tiene que dar Puede reemplazar las raíces x1 por 2. x2 y lo reemplaza por 2. Claro, sí. No se olviden que mi objetivo acá es armar una ecuación con K, porque de ahí voy a poder determinar el valor de K. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación esa que va a tener K y que me permitirá despejar K? Bueno, ahí, profesora, cuando usted puso C sobre A igual a 2, reemplazo el valor de C dividido a 2. C dividido A igual a 2. Sí, ya tengo. Pero sigo con Sí, C y A. Yo quiero trabajar con K porque así voy a determinar la ecuación, sí, sí, sí. no la ecuación, el Entonces, valor de K. sí, reemplazo el valor de C, que sería 3K, Eso. dividido a K. Ahí está. Exacto, exacto. Armar este cociente C sobre A es escribir 3K dividido A, que K es menos 2. K menos 2 al cuadrado, y eso igual a 2. Ahí armé mi ecuación con K, y eso tiene que servir para encontrar el valor de K. Sí, ¿Bien? Bueno, bien. de ahí lo determino. ¿En qué caigo ahora? En una ecuación cuadrática con K, porque fíjense, obvio que K no va a valer 2, porque si no, no voy a tener una cuadrática, pero si yo paso multiplicando, ahora estoy teniendo una ecuación cuadrática en K. ¿Sí? Este lo pasaría restando. Y desarrollaría este cuadrado y resolvería la ecuación cuadrática con K. Me van a dar dos valores de K. Y esa sería mi respuesta para el inciso B. Habría dos soluciones, tentativamente por ahora, ¿sí? Habría que ver qué tipo de solución queda cuando resuelvo esa cuadrática. Pero bueno, esa es la idea. ¿Bien? Y la misma idea en el C, solo que en el C, en lugar de darme la información del producto de las raíces, me da la información de la suma de las raíces. ¿Se entiende?
Sí, profesora. Bien, y en el inciso D, volvemos al punto A, porque ¿qué pide? Que la ecuación cuadrática dada en el inciso D tenga raíz doble. Así que, ¿qué vamos a hacer? El discriminante lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Como hicimos en el primer punto. ¿Bien? Bien. Bueno, salvo que tengan dudas, no sé cómo vamos, ahí lo dejamos esto de los parámetros. Ahí termina ya. Y tenemos problemas. Problemas para Profesora, cuando, plantear. Sí. profesora, cuando calculamos K1 y K2 en el ejercicio se ve, luego lo reemplazamos en la ecuación cuadrática y verificamos o no, o lo dejamos ahí. Ay, perdón, no tenía un cable enredado. ¿Cómo dice, perdona, Adriana? Cuando nosotros obtenemos los valores de K1 y K2, Sí. reemplazamos en la ecuación cuadrática, ¿sí? No, Resolvemos no, porque eso ¿no? sería como verificar. O sea, Digamos, no es que ajá. no, podés hacerlo, pero nosotros no te pedimos la verificación. Pero Bien, podés bien, hacerlo si bien, querés para cerciorarte de que el valor obtenido está bien, es correcto, digamos. bien, ¿Sí? bien, gracias. Bien. Bueno. Tenemos que tratar de interpretar entonces los problemitas del ejercicio 8. Bien. Bueno. Bueno, ¿cómo interpretaríamos el problema 8A? Bueno, si vamos leyendo, dice, ¿cuál es el número real cuyo producto de sus 3/4 partes más 1 por la diferencia de sus 4/5 partes más 15, por la diferencia entre 4/5 menos 15, da como resultado 16. Habla de un producto. En realidad, debería decir la multiplicación, porque el producto es 16, el resultado de multiplicar es 16. ¿Y qué multiplico para obtener 16? Dice, las 3/4 partes del número más 1. Y bueno, sería esto. Las 3/4 partes del número es 3/4 de x más 1, y a ese número lo multiplico por la diferencia entre las 4/5 partes y 15. Las 4/5 partes y 15. Bien, esa sería la ecuación que me representa el enunciado. ¿Estamos? ¿Cómo resolveríamos esa ecuación? Ahora viene lo que seguiría sería resolverla. ¿Qué método puedo usar? La propiedad distributiva, profesora, Claro, para armar la ecuación. exacto. Haría propiedad distributiva y me quedará una cuadrática. Este lo llevaría al primer miembro para que quede igualado a 0 y ahí decido. Aplico la fórmula, veo que puedo completar cuadrado, veo que puedo sacar factor común, bueno, depende que quede. ¿Bien? Pero ya sería cómo resuelvo el tema. Bien, en el B, léanlo, dice, un cine tiene igual número de filas que de butacas por filas. ¿Qué quiere decir eso? Si hay 12 filas, ¿cuántas butacas hay en cada fila? 12. ¿Sí? Por eso dice, o sea, tiene 12 filas y hay 12 sillas en cada fila, 12 butacas en cada fila.
O tiene 8 filas y hay 8 butacas en cada fila, a eso se refiere. Eso es lo desconocido, dice, ¿no? Porque dice, solo da de dato eso, que un cine tiene igual número de filas que de butacas por filas. El propietario, dice, decide remodelarlo quitando una butaca por fila y 3 filas. Después de la remodelación, el número de butacas es 323. ¿Cuántas filas tenía el cine antes de la remodelación y cuántas butacas ahora por fila? Eso hay que hacer. ¿Está? Bueno, entonces la idea es, no sé cuántas butacas por fila hay, pero sí sé que hay la misma cantidad de, supónganse que acá hay X butacas, también hay X filas, ¿sí? X filas. Bueno. ¿Qué significaría? Que inicialmente, ¿cuántas butacas había inicialmente? Hay X butacas en esta fila. ¿Está? O sea, estos son X. Pero también hay X filas. O sea, esto también es X. O sea que X por X. inicialmente, X por X, claro. Inicialmente o antes de la remodelación, habría X por X filas por butacas. O sea, X cuadrado butacas. ¿Bien? Pero, ¿qué dice? ¿Le sacan cuántas filas? Dice, le sacan una butaca a cada fila. ¿No? ¿Así era? Sí, decide remodelarlo quitando una butaca en la fila. Entonces, si yo tomo la primera fila y le saco una butaca, ¿cuántas butacas le quedan? ¿Cuántas tenía inicialmente? X. ¿Pero qué hace? A la primera fila le saca 1. una butaca. O sea que ¿cuánto le queda? X menos 1. X menos 1 butacas le queda a la fila. ¿Está? Después debería aclararlo, ¿no? Que sigue armando las mismas filas, pero también le saca. Ah, no, dice sí, una butaca por fila. Yo pensé que había dicho la primera fila. Entonces en cada fila le saca una butaca. Pero al final no decide tener X filas, como antes, o antes de la remodelación, sino que ¿cuántas decide tener? Ya no tiene X. X menos 3. X menos Claro, 3 porque dice que sacó 3 filas, o sea que va a tener Sí. X menos 3. Bien. En este caso dice que luego de la remodelación está teniendo 323 butacas. ¿Bien? Bueno, y entonces pregunta, ¿cuántas filas tiene el cine antes de la remodelación? O sea, X tendría que contestar ahí. ¿Y cuántas butacas hay ahora por fila? Bueno, o sea, X menos 1, me pregunto, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo plantearíamos una ecuación que permita resolver este problemita? ¿Cómo sería? Ideas se aceptan. Adriana, Yelén, Mabel,
Ian. Profesora, voy a hacer X menos ¿Querés, 1 por X menos Adrianita? Ah, no, ya ¿sí? lo dijiste. A ver, ¿cómo? X menos 1 por X menos 3 igual a 323. Ajá. ¿Sabes que acá, viste que ahora dicen mucho, esto es como, el problema de los problemas, hay gente que dice, ¿no? Viene y te dice, bueno, o yo le pregunto, ¿qué no entiende del práctico? Los problemas. No entiendo ningún problema. Y alguna gente piensa que si yo se los explico, los va a entender. Pues, sí, probablemente los entienda, ¿no? El tema es que cuando se le vuelva a dar un problema, no va a saber resolverlo tampoco, ¿sí? Porque el problema de los problemas es que se aprende a resolver problemas resolviendo problemas. Ese es el tema de los problemas. Yo cuando ya muestro, hasta mi disposición gráfica es mi idea, pero probablemente a ustedes no se le hubiera ocurrido, ¿me entienden? Porque cada uno No, como razona de un modo particular los problemas, según su experiencia, según su conocimiento. Mi objetivo era más didáctico que otra cosa, ¿me entienden? Cómo hacer que ustedes construyan la idea de eso que se describe en el problema. Pero ese es el problema de los problemas. Y una vez que se mostró la resolución, que es lo que vos dijiste, Adriana, ¿cómo me dijiste? X menos 1 por X menos 3 igual a A 320. Algo que 323. ahora, una vez que se escribió, ay, ¿cómo no me di cuenta esto por esto? Si acá era esto por esto, para saber la cantidad. Pero es como el spoiler de la ecuación, esto del problema, porque ya perdió la gracia, ¿me entiendes? Al develarse la ecuación, ya no presenta dificultad el problema si es sencillo, porque en otros, aún presentándose la solución, no se entiende por qué es esa la solución. Pero en este caso sí. Y entonces ya perdió la gracia, parece que el problema es fácil, pero sin embargo yo te vuelvo a dar otro problema de la misma complejidad y probablemente no lo puedas hacer, pero ¿por qué? Porque seguís sin crear experiencia en la resolución de problemas si uno piensa que va a aprender a resolver un problema sin hacer el problema, ¿me entiende? Con el hacer el problema no me refiero a que ustedes hagan todo esto y me muestren esto. Me refiero a que haya intentos, que luego se van mejorando, ¿me entienden? Cada vez. O sea, yo cuando hago el problema, planteo y me muestran la solución, me doy cuenta de por qué mi interpretación pudiera estar errónea. O quizás yo llegue a la misma ecuación y me equivoco en la resolución, ¿me entienden? O quizá para mí, en lugar de llamarle X, yo le llamé B, en lugar, qué sé yo, puedo usar otra simbología, obtener otra ecuación, pero que es una equivalente de la que yo tengo y me va a dar la misma solución. Entonces ese es el problema de los problemas, ¿sí? No, ya cuando yo explico todos los problemas, todos perdieron el atractivo que era hacer un problema, ¿sí? Porque ya al mostrarse la solución, es como que te cuentan el final de una película, no tiene gracia ya, ¿ves? Ya está resuelto. Y es más, anula la posibilidad de que yo lo razone quizás de otro modo. Es como que también me inhibe en ese sentido, ¿no? Por eso, el problema de los problemas es que se aprende a resolver resolviendo. ¿Bien? Bueno, encontrarán la solución de esto. Acá en el primer problema, que era el A, decía el producto, ¿cuál es el número real? Decía, o sea que de X yo puedo esperar, qué sé yo, raíz de 2 menos raíz de 5 sobre 3, qué sé yo. Pero acá no, acá de la solución de esta ecuación cuadrática debo esperar un número entero positivo, porque está representando cantidad de filas y cantidad de butacas, ¿bien? Entonces se espera, si no voy a decir, no tiene solución matemática, pero no para el contexto del problema, ¿bien? Listo, queda así entonces esto, ¿sí? Bueno, y bueno, quedan el C y el D, pero bueno, también es lo que les digo, ¿no? Va a perder la gracia que los veamos, porque hagan un intento ustedes y luego lo consultan si quieren la próxima
clase o en consulta en la plataforma. ¿Bien? Bien, profesor. Bueno, pasemos al ejercicio 9. Dice, allí tenemos ecuaciones de distinto tipo, digamos. Hay ecuaciones racionales y hay ecuaciones con valor absoluto. Entonces, racionales y con valor absoluto. Bueno, ¿qué pasa con las ecuaciones racionales? Ahí tenemos ecuaciones de tipo racional. Por eso inicia diciendo indicar el dominio, ¿no? Que antes ya hemos resuelto ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, nunca nos pidió el dominio. Pero de pedirse, diríamos que el dominio son los reales, en la lineal y en la cuadrática, salvo que se trate de un problema, ¿sí? Pero cualquier ecuación lineal y cuadrática tiene dominio los reales. ¿Qué quiere decir con eso del dominio? Porque fíjense que en el punto A, que tiene la ecuación racional x menos 1 sobre 2 y x menos 2 sobre x, ¿por qué es racional? Por la presencia de la incógnita en el denominador. O sea, el que tenga esta x hace que estemos hablando de una ecuación racional. Entonces, sí tiene un dominio que vendría a ser los valores que puede tomar x, de modo que esa expresión esté definida. Y como esta x divide, no podría tomar el valor 0. Entonces, mi dominio son todos los reales excepto el 0. ¿Qué quiere decir? Que la solución que yo encuentre no puede ser un 0. Puede ser algún número real, pero no el 0, seguro, y se ve inicialmente, digamos, del planteo de la ecuación. ¿Está? Bueno, y ahora a continuación viene cómo resuelvo la ecuación racional. Generalmente, si ya está en esta forma, o sea, como una igualdad de dos razones, o sea que a esto se llama una proporción, es válida un teoremita de las proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces puedo hacer eso. ¿Bien? Y resolver eso. O en los casos en que me aparezcan sumas y demás, como en el inciso C, en el inciso E, ahí lo que voy a hacer es pensar, llevar a un mismo, al primer miembro, supónganse, igualar a 0, y vamos a aplicar como una suma, o resta, o lo que corresponda de fracciones, ¿sí? Para resolver la ecuación racional. ¿Bien? Entonces, aplicando este método acá, nos quedaría x menos 1 por x igual a 2 por x menos 2. Fíjense que vamos a terminar en una ecuación cuadrática y podemos resolver con la fórmula. Pasaría restando al primer miembro y resolvería con la fórmula. ¿Bien? Y esas serían las dos soluciones. Lo que sí debo controlar siempre es que no sea 0 la solución. O sea, siempre que resuelvo una ecuación donde ya puse un dominio y hay alguna restricción, esas soluciones, hay que chequear las soluciones y descartarlas si es que llega a coincidir con la restricción. ¿Bien? Entonces sería resolver ahí directamente la ecuación cuadrática. ¿Está? En tanto que en los ejercicios, en el C, por ejemplo, bueno, acá falta, por supuesto, y dar el conjunto de solución, ya saben cómo. Y en el inciso C, como aparece más 1, bueno, tendría distintos, hay diversidad de caminos, ¿no? Yo podría pasar el 1 restando, restarlo acá, o dejarlo acá, sumar acá, y entonces tener una razón acá igual a otra razón y aplicar esta idea. O podría llevar todo al primer miembro y sacar como un denominador. Hagamos saquemos común denominador a fin de sumar esta fracción con 1. El común denominador va a ser x más 2. Entonces x más 2 dividido x más 2 de 1 por 3x, 3x. Y acá digo x más 2 dividido 1 de 1 por x más 1, x más 2. Y queda de ese modo. Ahí ya estoy en esta instancia. Tengo la igualdad, una proporción, ¿sí? La igualdad de dos razones.
Y entonces opero aplicando esa propiedad de las proporciones, ¿sí? O sea que tendría 4x más 2 por x menos 2. Y acá tendría x más 2 por x menos 1. Me pondría a aplicar distributiva en ambos miembros, llevaría todo al primer miembro igualando a 0, me va a quedar una ecuación cuadrática. De esa ecuación cuadrática resolvería con la fórmula encontrando las supuestamente dos soluciones. ¿Se entiende la idea? Profesora, ¿puedo preguntarle algo? Sí, sí. En el inciso A mí me da dos soluciones Ajá. complejas. ¿Ah, sí? Entonces ¿Está quiere bien? decir que, sí, compleja me da. Sí. Entonces quiere decir que no tiene solución en los números reales, o sea que el conjunto es vacío. Ahí sería, a ver, dice, ¿dónde estamos? En los reales está pidiendo la solución. En el ejercicio 9 plantea resolver en los Buscar el reales. dominio, sí, en los reales. Entonces, sí, si te dieron complejas, voy a poner solución vacía. Bien, Sí. ¿Está? Bueno, tenemos ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Las que tienen son sencillas, no son muy complicadas las ecuaciones racionales que veo ahí que están en el práctico, ¿sí? Bueno, perdón, me olvidé, claro, acá, dada la ecuación, establecer el dominio, lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué valores no puede tomar X? 2 y menos 2. Claro, ni menos 2, ni 2. Entonces yo resuelvo. En algunas sucede que yo resuelvo y me da uno de estos dos valores. Si me llega a dar, lo tengo que descartar. No tomar como solución. ¿Está? Entonces, bueno, esto falta, hay que resolverla, distribuir, resolver la cuadrática y ver qué solución tiene. ¿Bien? Bueno, y veamos un poquito las que tienen valor absoluto y después habría algunas irracionales, como ser las que tienen raíces, fíjense, o sea, x está dentro de una raíz cuadrada, como ser la ecuación g y la ecuación h. Serían ecuaciones con radicales, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las ecuaciones con valor absoluto? Veamos ese tipo de ecuaciones. Ecuaciones con valor absoluto. Bueno, ahí podríamos usar la idea de que si me dan una ecuación con valor absoluto que es igual a un número positivo, entonces la solución va a ser A o bien menos A. Esa es una propiedad que podemos usar para resolver una ecuación con valor absoluto. Si me dieran algo que tiene valor absoluto y me ponen igual a A, pero este A es un número negativo, voy a decir que no tiene solución. ¿Por qué? Porque el valor absoluto nunca podría ser, por ejemplo, igual a menos 1. Porque recuerden que por como está definido, siempre el valor absoluto o me da 0 o me da un número positivo. En este caso yo contestaría solución vacía, si fuera una ecuación de ese tipo, digamos, ¿sí? Y luego, ¿qué otro tipo de ecuaciones están apareciendo acá? Bueno, aparecen ecuaciones que tienen suma de valores absolutos. Como por ejemplo, qué sé yo, ahí dice x menos 3 más x menos 1 igual a 2. Acá vamos a aplicar definición de valor absoluto. De valor absoluto. ¿Cuál era la definición? Y bueno, recuerdan, es x, si x es mayor o igual que 0, y es menos x si x es negativo.
menor que 0. Casi no se ve. ¿Bien? Bueno, y bueno, nada más, no veo que haya otra variante de ecuación allí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, a cuál me refiero con este tipo de ecuaciones. A la D, a la F, me refiero, o sea, con valor absoluto tenemos la D, la F, la I. ¿Bien? La ecuación D dice 2x menos 3, valor absoluto, igual a 2. ¿Cuál de estas propiedades puedo usar para resolver esa ecuación? Esta de acá, porque me dieron el valor absoluto de una expresión con x igual a un número positivo. Entonces, en lugar de la ecuación con valor absoluto, voy a desdoblar en dos ecuaciones sin valor absoluto. Pero igualando a el valor 2 o bien al valor menos 2. Porque sería, si esto es un 2, su valor absoluto es 2, y si esto es un menos 2, su valor absoluto es 2 también. Y bueno, entonces ahí resuelvo las dos ecuaciones. Me daría 5 medios acá y un medio acá. ¿Bien? Así que tiene esas dos soluciones. 1 medio, 5 medios. ¿Estamos? Ese sería el uso de la primera, de esta propiedad que les decía. En el caso, ¿dónde estamos ahora? En el caso F, es la misma idea. Solo que, ¿qué haría primero ahí? Pasaría el 2 dividiendo, me quedaría 3/4, y entonces aplicaría la misma idea, pero con 3/4. ¿Está? Y en el caso del inciso I, bueno, ya no es, ya caemos en esto que les digo, vamos a usar la definición. Entonces, fíjense que estos dos valores absolutos cambian. Por ejemplo, si x es mayor que 3, me da un número positivo. Acá, si x es mayor que 1, me da un valor positivo. ¿Bien? Entonces, esto se anula en 3 y este se anula en 1. ¿Bien? Bueno, eso me deja dividido, por eso voy a borrar esto mejor. Eso me deja dividido la recta en 3 partes. Fíjense, si yo considero el 1 y el 3, me divide toda la recta real en 3 partes, digamos. Si yo miro hacia allá, acá están los valores menores que 1. Si miro entre estos dos, tengo los valores entre 1 y 3. Y si miro para acá, tengo los valores mayores que 3. ¿Bien? Entonces, vamos a tener, a partir de esta ecuación, vamos a considerar 3 ecuaciones. Una ecuación A, una ecuación B y una ecuación C. En base a estas condiciones. ¿Bien? Yo no tomé, fíjense, nunca ni el 1 ni el 3, pero hay que incluirlo en algún lado, digamos. Si quieren, los incluimos en el medio. Acá. O lo puedo tomar el 1 acá y el 3 acá. ¿Sí? Como quieran, eso no importa, pero los tenemos que considerar en alguno de los intervalos. Entonces, vamos al caso A. Para el caso A, voy a tomar los valores, voy a suponer que mis números X son menores que 1. Y siendo valores menores que 1, voy a analizar qué signo tiene X menos 3 y qué signo tiene X menos 1. ¿Se acuerdan de, al comenzar el práctico de números reales, no al comenzar, sino donde mostraba ejercicios con valor absoluto, nosotros por ahí a partir de una condición deducíamos qué signo tenía el número, ¿sí? Bueno, eso vamos a hacer acá. Si yo sé que X es menor que 1, ¿qué signo tiene X menos 3? Si yo sé que X es menor que 1, ¿qué signo tiene X menos 1? O sea, ¿a qué signo me refiero? ¿Es positivo o es negativo? Esa es la pregunta.
¿Qué dicen? Profe, ¿y no se pueden resolver los dos valores absolutos por separado y reemplazar después? No, no va a cumplir. Mira, porque vos tenés infinitas posibilidades. Si vos pensás en esa idea, ponele, yo digo, tienen que dar 2. Y bueno, una posibilidad es que esto sea igual a 1 y esto sea igual a 1. Así 1 más 1. Claro. Pero también podría ser esto igual a 0 y esto igual a 1. Pero también podría ser esto igual a 1 medio y esto 3 medios. Esto podría ser igual a 1 menos raíz de 2 y esto podría ser igual a 1 más raíz de 2. Claro, ¿Ves? sí, ya entendí. No hay manera. Por eso terminamos en esto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si x es menor que 1? X menos 3, que sería sumando 3 en los dos miembros, es menor que ¿cuánto? Que menos 2. X menos 3 es menor que menos 2. ¿Cómo es X menos 3 entonces? A mí me interesa saber el signo. ¿Es negativo o positivo? De ahí deduzco que es negativo. Como X menos 3 es negativo, que se deduce que el valor absoluto de x menos 3 es menos x menos 3, porque recuerden que cuando el número es negativo, su valor absoluto es el opuesto. ¿Bien? ¿Qué se deduce de saber que x es menor que 1? El signo de x menos 1. Y bueno, resto menos 1 en ambos miembros, 1 menos 1, 0. O sea que x menos 1 es negativo. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de x menos 1 es menos x menos 1. A partir de esto es que yo me armo una ecuación diciendo, si x es menor que 1, esta ecuación es menos x menos 3 menos x menos 1 igual a 2, pero ya sin valor absoluto, porque yo ya sé que esos números son negativos. Y entonces termino en una ecuación lineal y resuelvo y encuentro una parte de la solución. ¿Se entiende la idea? Entonces acá yo encontraría menos x más 3 menos x más 1 igual a 2. Tengo menos 2x, 2 menos 4 menos 2, x igual a 1. Ahora, x igual a 1 tiene que verificar la solución. Me dio 1. ¿Es menor que 1? No. No. Solución de la parte A, vacío. Entonces, y paso a analizar que x esté entre 1 y 3. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué va a pasar entre 1 y 3 ahora? Vamos a resolver la parte B. Dejemos anotada la solución del caso A, me da vacío. Resolvamos la parte B ahora. O sea, considerando que x es un número entre 1 y 3. A ver cómo queda. Vamos a resolver la parte B. En este caso voy a considerar que x varía entre 1 y 3. Bueno, ¿qué pasa con x menos 3? Cuando x varía entre 1 y 3. Entonces, resto 3 en ambos miembros. 0, 1 menos 3, menos 2. ¿Qué concluyo sobre x menos 3? Que es un número menor o igual que 0. Me interesa sobre todo esta parte, el signo. Entonces, su valor absoluto, el valor absoluto de x menos 3, al ser un número menor o igual que 0, va a ser menos x menos 3, porque el número es negativo. ¿Bien? ¿Cómo es x menos 1 si x está entre 1 y 3? Y bueno, restando 1 en todos los miembros va a quedar 0, x menos 1, 3 menos 1. Pero fíjense que x menos 1 queda mayor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto del número x menos 1 es el mismo número, x menos 1. ¿Bien? Con esto armo una ecuación que sea equivalente a esta, pero con esta condición. Entonces, si x es menor o igual
que, o está entre 1 y 3, el primer valor absoluto es menos x menos 3. El segundo valor absoluto queda igual, o sea, más x menos 1, igual a 2, pero ojo que los x míos cumplen esa condición. Resuelvo esta ecuación. Menos x más 3 más x menos 1. Y me queda así. Qué cosa rara que me da acá. Bueno, se anula esto, y se reduce a una identidad. ¿Qué quiere decir? Solución todos los reales, pero bueno, no porque acá habíamos partido con esto. ¿Me entienden? Ah, bien, bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Solución, todo número que está entre 1 y 3, tomándolos. Esa es la solución de la parte B. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos? Entonces, la anoto acá para registrarla. Todos los números entre 1 y 3, cualquier número que tomen, incluido el 1, incluido el 3, y todo número entre 1 y 3, un 2, un 2,5, 2,1, 1,5, etcétera, son soluciones. ¿Estamos? Bueno, y ahora vamos a resolver la parte C, entonces. ¿Cómo sería la parte C? Para la parte C, yo estoy considerando que mi número X es mayor que 3. Entonces, a partir de saber que X es mayor que 3, si yo resto 3 en ambos miembros, me queda esto. Por lo tanto, el primer valor absoluto va a quedar igual, porque siendo el número positivo, el valor absoluto de ese número es el mismo número. Y acá, si yo resto, a partir de acá, resto 1 en ambos miembros, queda mayor que 2, pero eso es mayor que 0. Así que de nuevo, concluyo que el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1, porque también x menos 1 es un número positivo. ¿Bien? De nuevo, con estos dos datos, reescribo mi ecuación, pero pensando en la condición x mayor que 3. O sea, el primero y el segundo quedan igual. Entonces tendré la ecuación x más 3 más x menos 1 igual a 2. Con esta condición. Resuelvo, me queda 2x menos 4 igual a 2. 2x igual a 6 sobre 2 es 3. Y 3, si yo lo miro acá, no es mayor que 3. Por lo tanto, en la parte C digo vacío. Entonces, ahora, como síntesis, vamos a decir que la solución del ejercicio final es la solución obtenida en A más la solución obtenida en B más la solución obtenida en C, que bueno, como me han dado vacío varios, me voy a quedar con el intervalo 1, 3, nada más. Esa sería la solución. Si no, bueno, irían más valores, ¿está? Pero bueno, como fue dada esta ecuación, eso me queda de conjunto de solución. Cualquier número que vaya, del 1 al 3, incluido el 1, incluido el 3. ¿Se entiende? Profesora, bueno, ese tipo de ejercicio, ¿en qué bibliografía podríamos encontrarlo? No hay. Salvo, o sea, salvo que busques alguna nota, me refiero. Si no, en general los libros como que no los tratan. Te presentan alguna que otra, pero no entran a analizar la diversidad de casos, ¿me entendés? Quizás si buscas ejercicios resueltos de ecuaciones con valor absoluto, te van a aparecer. Pero más bien Ajá. El tenor de notas teóricas, PDF que por ahí circulan, ¿me entendés? Sí, libro sí. Así, no. Libro de autor, de editorial, creería que no. ¿Bien? Bien. Bueno, listo con ese ejercicio. Y veamos lo último, el último tipo de ecuaciones, que son las que aparecen ahí por lo menos, dice ecuaciones con radicales, ¿sí?
Entonces veamos las ecuaciones con radicales, cómo quedarían resueltas. Ecuaciones con radicales. Bueno, acá solo aparece la raíz cuadrada. Bien. En ese caso, bueno, hay que recordar que nosotros las resolvemos en reales, ¿no? Para que tenga sentido lo que vamos a decir. Entonces, por ejemplo, hablamos de la ecuación dada en el inciso G y de la ecuación dada en el inciso H. Bien. En el inciso G dice 2x más 4 raíz cuadrada y e igual, dice, a 3x o 3 por x más 2. Bien, cuando partimos de estas ecuaciones, ahí hay que establecer condiciones, ¿sí? O lo que sería establecer el dominio. Como yo resuelvo en R, voy a pedir que 2x más 4 sea un número mayor o igual que 0, porque si no me va a estar dando un número complejo. ¿Bien? Bien. Por estar igualado este número a esta raíz, que se dice que es la raíz indicada, o sea que se la considera positivo, de acá de este lado es como que yo tengo un número positivo, entonces de ahí va a surgir otra condición que es que este número también sea un número mayor o igual que 0. Y de ahí arranco en la resolución ya. Bueno, ¿cómo resolvería? Y bueno, elevando al cuadrado ambos miembros, o sea, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿qué me queda en el primer miembro? ¿Me queda? ¿Puedo simplificar? Recuerden eso, ¿no? Puedo tener así o puedo tener así. Yo tengo acá esto. Ahí sí puedo simplificar y decir, en este caso no. Tengo que decir es valor absoluto. ¿Sí? Bueno, entonces me queda 2x más 4. Y acá distributiva del cuadrado me queda 9x más 2 al cuadrado. Tengo que resolver la cuadrática. Voy a terminar en una cuadrática porque es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, distributiva acá voy a tener 9x cuadrado, 9 más 4, 9 por 4, 36x, que la llevaría, a ver, para no generar lío de signo, mejor lo resuelvo así nomás. Acá tendría 9x cuadrado, 36, más 36, y bueno, haciendo un despeje me quedaría 9x cuadrado más 36 menos 2, 34, y 36 menos 4, 32. Bueno, tiene números enormes. Y ahí ya me iría a resolver con la fórmula, ¿sí? Números muy grandes han quedado, fíjense. Bueno, resolvería con la fórmula, encontraría dos valores, y yo tengo que controlar que el valor encontrado acá cumpla esto y este también, esto y esto. Si no cumple, no es solución. ¿Está? Depende entonces qué pasa con esto, ya daré la solución o no tendrá ninguna solución, depende. ¿Bien? A veces uno dice, se va a cumplir esto y esto con esto, para que este procedimiento se pueda resolver en los reales, ¿sí? Entonces, algunas veces también conviene para chequear al final, unificar estas dos condiciones en una. O sea, yo de acá voy a decir, voy a hacer como un pequeño despeje. Voy a decir 2x mayor que menos 4, dividido todo por 2 mayor que menos 2. Distributiva 3x más 6. Paso el 6 restando, quedaría 3x mayor o igual que menos 6. Divido todo por 3, entonces quedaría un 2. Y fíjense que las dos, aunque no parecían, son la misma condición. Así que de estas dos,
yo me deduzco que con que se cumpla esa condición ya se cumplen las dos. O sea que las soluciones que yo encuentre les pido que sean números mayores, queda más evidente la condición, ¿no? Quiero que, para tomar una solución de estas dos, tiene que ser un número mayor o igual a menos 2. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo queda? Bueno, algo similar hay que hacer en el inciso H. Y bueno, ahí ya vamos a dejar qué es lo que está quedando pendiente, lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones y problemitas. Bueno, y en una parte, el 11, habla de la ecuación de la recta, porque habla de pendientes, rectas paralelas, perpendiculares. Bueno, eso nos quedaría para una próxima clase. ¿Sí? Hoy es martes, ¿no? Bueno, nos vemos el jueves, tratando de terminar el práctico e iniciar el práctico 4, que sigue. ¿Estamos? Bueno, ahí ya voy a finalizar la clase, ¿sí?